Estoy terminando una relación muy dura, muy tóxica, muy fuerte, fue muy fuerte. Me afronto a este monstruo social. Empecé a entrar en el tema de los vicios fuerte a mis 17 cuando llegué allá afuera en la discoteca. Era el rumbero, el que armaba la rumba, el que mejor dicho estaban todas. Y cuando llegaba a la casa, llegaba a llorar, llegaba destruido, no era nadie, no tenía identidad. Algo se enciende en mí, o sea, me enamoré. Empezamos esta idea, todo iba en contra, todo. Apareció el dinero, fuimos, pagamos, se dieron las cosas. El ascenso en las experiencias dentro del consumo fue muy extenso, es decir, ¿qué sustancias lograste? Bueno, yo alcancé a consumir hasta... Carlos Esteban Castillo Beltrán, de 31 años, es hoy por hoy la mente detrás de la agencia número 1, sino de las de primer lugar a nivel del departamento de Casanare de marketing digital, llamada Cerebros, y es la persona que hoy nos acompaña. Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación. Hijo de Carlos Arturo y Rosalena, eres uno de 3 hermanos y natal de Guaduas, Cundinamarca. ¿Cómo termina una persona desde Guaduas, Cundinamarca, haciendo patria aquí en esta zona del país? Tatico, no, pues primeramente saludarlos a todos. Gracias por este espacio, de verdad que me siento muy halagado, siento que es una gran honra estar acá al lado tuyo. Sí, de Guaduas, Cundinamarca, un pueblito más o menos como a 3 horas de Bogotá, donde nace Policarpa Salabarrieta. Sí, tiene una connotación histórica muy bonita. Amo mi pueblo, amo Guaduas. Cada vez que puedo tener vacaciones, ese es mi lugar donde siempre voy a estar. ¿Cómo inicia ese recorrido, esa travesía hasta llegar a la ciudad de Yopal, desde donde hoy transmitimos esta entrevista? Hace más o menos como unos 13, 14 años, mi hermano me dice, oye, ¿por qué no te vienes para acá, para Yopal? Estudias, trabajas. Entonces yo estaba pasando por un momento un poco difícil, ¿sabes? Así que yo dije, bueno, esta es una buena oportunidad, voy a hacerle. Llegué a Yopal, empecé a estudiar y empecé a trabajar. Mi primer empleo fue en la plaza de mercado. Un buen inicio. Sí. De lo que será más adelante el trabajo fuerte y arduo. Sí. Miren, este hombre, a los 17 años, tecnólogo en programación de software. 19, monta su primer emprendimiento ya. 20, asciende a la categoría de docente o profesor, y a los 22 años terminas creando tu primera empresa y contratando con clientes de la altura del aeropuerto, hoy Aeropuerto Internacional de Yopal. Esteban, ¿de dónde viene ese espíritu emprendedor y con eso se nace o eso se desarrolla? De las dos un poco. Okay. Se nace y se desarrolla. Yo creo que desde los principios, los inicios de mi vida, he tenido ese emprender en las venas. Mi papá desde los 7 años, desde que tengo uso de razón, 7, 6 años, me empezó a inducir el emprendimiento. Cuando yo era pequeño, él me daba trabajo en su taller de electrónica. Okay. Y todos los diciembres yo arreglaba las luces de Navidad de todo el pueblo. Y desde muy chiquis empecé a trabajar en esto y era como mi aguinaldo de fin de año, era lo que yo hacía, y de ahí él me enseñó a cómo comprarme lo que yo quería, mi ropa, cosas como esas a través del esfuerzo y del trabajo. Mi papá fue una clave muy importante para mi vida en cuanto al tema del emprendimiento, y que siento que lo traía en mis venas. No es común encontrar a jóvenes que a sus 17 años ya cuenten con una formación profesional, de pronto hoy más común que en esa época, pero que a los 19 ya tengan su propio emprendimiento y a los 22 terminen creando una empresa con una base de colaboradores de 22 colaboradores y manejando esa categoría de clientes. ¿Cómo fue ese ascenso en esa ruta empresarial y qué estaba en la cabeza de Esteban para poder a sus 22 años lograr eso que muchos no han podido lograr y conseguir? Bueno, Tato, realmente es un poco complejo, pero yo siento que todo esto fluye porque casi nunca encajaba, ¿sabes, Tato? Como en empresas.
y como que no fue mucho como mi afín. Yo pasaba hojas de vida, mostraba mis talentos, mis dones, pero nunca fui capaz como de encajar como tal en una empresa. Y bueno, De eso permanecer. permanecer, eso fue como tiempo después que lo vine a entender. Pero ahí empieza el tema del emprendimiento, o sea, bueno, eso viene desde pequeño, pero ahí como que a formar mi primer emprendimiento, mi primera empresa. A mis 17 años vengo para acá, para Yopal, empiezo en la Plaza de Mercado. Luego de eso, un amigo, se llama Cáceres, me dice como, oye, Esteban, te quiero apoyar, te quiero enseñar. Me enseñó todo el arte de la computación, del mantenimiento, toda esta parte. Duré trabajando 2 años con él. Luego digo, bueno, vamos a montar mi primer emprendimiento, y mi primer emprendimiento fue basándome en lo que había aprendido. Empecé a arreglar computadores, instalar cámaras, hacer todo ese tema de la parte de informática, y de por sí eso me apalancaba y me ayudaba mucho para pagar mis estudios de ingeniería como tal. Y bueno, empiezo a emprender, me empieza a ir, digamos, de una cierta forma bien. Y ya luego de esto es que viene ya un fracaso. Cuando empiezo a ver como que todo iba bien, viene un fracaso. Me das pie para pasar a ese segundo tema, y es que con la montaña de éxitos, con la montaña de victorias que venías construyendo a tu corta edad, pues esa distancia entre la base y la altura empieza a ser más grande, lo cual quiere decir que cualquier caída suele ser mucho más peligrosa con el pasar del tiempo. ¿Qué pasa en el 2020 con el éxito que estabas empezando a amasar? Bueno, mira, Tato, aquí, claro, yo empiezo a emprender, empiezo obviamente a tener, digámoslo, flujo de caja, empieza a haber buenos ingresos. Y cuando termino lo de sistemas y paso a crear la empresa Ecológicos Universal Ingenierías, fue una empresa que para mí me abrió muchas puertas. Empezamos a crecer de una manera muy rápida. Niveles de niveles. Claro, prestábamos. Un nuevo nivel. Tú nombraste, o sea, yo prestar servicios, por ejemplo, para proyectos en la aerocivil, prestar servicios para empresas que son de renombre y de peso. En ese momento para mí era, lo máximo. Pero realmente eso lo que estaba haciendo, Tato, era inflar egos. O sea, yo sí estaba tenía gente, llegué a tener a más de 20 personas trabajando conmigo en diferentes tipos de proyectos, haciendo cosas espectaculares, pero sabes, ahí se me empezó a inflar a mí el ego. Y en ese 2020 que tú dices, tengo la quiebra más fuerte que he tenido en toda mi vida. O sea, eso fue un baldado de agua para mí, porque de pasar de ser un joven emprendedor, empresario, porque ya la gente me veía como tal, referente, y pasar a un don nadie. O sea, realmente yo me bajoneé mi autoestima, entré en depresión, el negocio fracasó, literalmente quebré con Ecológicos. La gente a veces me preguntaba por la calle, oye, ¿y cómo va la empresa? ¿Y qué pasó? Y no, mira, no seguí trabajando con ello. O sea, uno pasa como por esas cosas y uno, Dios mío. Pero bueno, eso de verdad, Tato, que me enseñó muchísimo. Sé que uno puede subir como palma, fácil, crecer, subes, pero las caídas son duras. Las caídas son duras. Mira, entre más uno crece, más persuadido de mantenerse, de sostenerse, porque la caída es cada vez más dura. Tan importante es llegar ahí como saber mantenerse y administrar. En la investigación previa a la entrevista, incluso hablábamos de la trampa que son también el no saber administrar el apalancamiento externo, las tarjetas de crédito, los préstamos. ¿Qué pasaba con ese tema? Mira, Tato, seguramente le ha pasado a muchos, o para evitar que les pase, de hecho. Yo creo. Mira, en esa época, después de ese fracaso que tuvimos, empezamos como a subir nuevamente. O sea, otra vez, o sea, dijimos, no nos vamos a quedar ahí. Ahí fue cuando surge un nuevo emprendimiento, y empezamos a trabajar juntamente ya con mi esposa, y con las ganas de, obviamente, de salir adelante, pero sin el conocimiento de la administración.
Entonces, los bancos obviamente empezaron a ver un buen perfil crediticio. Empecé a sacar tarjetas de crédito, llegué a tener casi 6, 8 tarjetas de crédito. Los bancos me soltaban, oye, ¿cuánto necesitas? No, esto, y créditos. Realmente empezamos a vivir mucho por apariencias. Wow. Y obvio, la cartera estaba en déficit. O sea, ahí lo único que estábamos haciendo era como que querer mantener una vida que pues en un momento pudimos llegar a tener y seguirla manteniendo a través de créditos, a través de tarjetas de crédito. No sé si a muchos les ha pasado esto mismo, pero si les ha pasado me van a entender, porque cuando llegas a un tope, ya no tienes para dónde más, otra vez viene ese fracaso, viene esa caída, ¿sí? Te sientes encrucijada, llamadas de los bancos, que una cosa, que te retrasaste, que ya no pudiste pagar, que haga convenios. Eso te vuelve la vida un 8, ¿sí? Y en eso, Tato, debo decirte que en ese fracaso, porque volvimos a subir, y en ese fracaso, yo tuve muchos intentos de querer quitarme la vida, de querer ya no existir más, porque te llegas tú a un punto en donde te desesperas y donde ya no quieres nada. Y ese momento que yo estaba pasando, Tato, la verdad, la estaba pasando muy mal, aunque por fuera se veía otro cuento, por dentro estábamos viendo juntamente con mi esposa otra historia. La economía afecta contundentemente la parte emocional y la psiquis. ¿Puede quebrarte también por ese lado? Total, la vida financiera, si tú no sabes vivir en nada, si tú no sabes vivir en poco, tampoco sabes vivir en abundancia. Y ese es un grave problema porque muchas veces Dios a uno lo toma y le enseña desde nada y desde lo poco para poder tú abrazar la abundancia. Y cuando no sabes administrar la abundancia, sí o sí tienes que aprender en lo poco. Y es muy importante la mentalidad, porque cuando tú tienes mentalidad de escasez, de fracaso, nada, todo se bloquea. Pero cuando tú tienes una mentalidad de esperanza, una mentalidad de abundancia, de multiplicación, las cosas empiezan a surgir realmente como Dios quiere que sean, ¿sí? Y eso realmente, Tato, a mí me sirvió demasiado aprender a administrar desde lo poco para poder tener una mentalidad multiplicadora, una mentalidad que suma en el tema de los negocios, de la administración. Fue muy importante para mí. Excelente. A los 17 años, Esteban, vives uno de los episodios quizás de mayor reto y más difíciles en tu vida. La adicción y el consumo de sustancias toca a tu puerta y tú decides invitarlo a pasar. ¿Cómo fue ese primer contacto con las drogas y hasta dónde llegó a impactar tu vida y la de las personas que te rodean? Bueno, Tato, yo no sé, esta entrevista la pueden ver muchos jóvenes, conectar con lo que voy a decir, pero cuando tú no tienes una dirección, cuando tú no sabes para dónde ir, es muy fácil coger cualquier bus. Y a mí me pasó que venía de mi papá, mi mamá se habían separado, venía con ese dolor de hogar, busqué el refugio, me vine para acá, para Yopal. Cuando entro en la universidad, me afronto a este monstruo social. Bueno, me refiero a monstruo no a la universidad, sino a la parte social, ¿sí? Porque la universidad es maravillosa, ahí aprendí muchas cosas, sino a este monstruo social que te lleva como las olas del mar. Y tú vas. Y empecé a entrar en el tema de los vicios fuerte a mis 17 cuando llegué aquí a Yopal. Empecé a probar una vez, era de vez en cuando, pero eso fue intensificándose. Es más, por un lado mi cara era un empresario, emprendedor, un echado para adelante, un referente para muchos. Es más, muchos van a ver este video y van a decir, ¡ay, de verdad! Yo lo sé. Pero es importante, Tato, contar esto porque por fuera éramos uno
y por dentro estaba viviendo algo totalmente diferente. La adicción te baja a ti la autoestima, te hace dependiente de, yo era dependiente de las personas, de mis amigos, aún cuando en ese entonces tenía relación con una persona, fue muy fuerte, fue muy difícil sostenerla, hice mucho daño y fue a raíz de eso, Tato, o sea, mucho dolor, muchas cosas quebradas dentro de mí y le añadimos el tema de la adicción en ese momento a la marihuana y ahora bien, cuando empiezo a tener éxito en el tema del emprendimiento y empieza a haber flujo de caja, el ascenso también en las experiencias del consumo. Se desborda. Hay un desbordamiento porque cuando tú tienes poder en tus manos, economía, entonces verdaderamente salen las verdaderas intenciones del corazón. Y ahí yo empecé a inundarme, a meterme, a consumir ya otros tipos de droga, el alcohol, a consumir y empecé a descuidar la empresa, empecé a descuidar el emprendimiento. Ese fue parte de uno de mis fracasos. El ascenso en las experiencias dentro del consumo fue muy extenso, es decir, ¿qué sustancias lograste? Bueno, yo alcancé a consumir hasta el perico, ese fue como la sustancia, sí, es realmente duro, difícil, pero cuando tú llegas a estos puntos de adicción, tú lo ves todo normal. Todo está normal, todo está bien, estás en el top de la sociedad, todo está chévere, pero realmente, sabes, Tato, por dentro estás muy mal, por dentro. Yo llegaba a mi casa después de una farra, una rumba, solo, y llegaba allí y, ¿sabes? Me tenía que acostar en mi cama, mirar para el techo y ponerme a llorar, porque estaba solo. Porque no tenía nadie. Vacío. Pero vacío totalmente. Pero allá afuera en la discoteca, era el rumbero, el que en estaba el ámbito contento. Profesional. Claro, era el que armaba la rumba, el que, mejor dicho, estaban todas. Y cuando llegaba a la casa, llegaba a llorar. Llegaba destruido. No era nadie, no tenía identidad. Por fuera el empresario, el amigo, el chévere, pero por dentro estaba viviendo muchos vacíos, Tato. Es lo difícil que le pasa mucho a los hombres, ¿no? Creo que lidia con una batalla constante y es estar solo. El hombre es difícil la soledad porque lo confronta. Sí. Lo confronta porque en la soledad estás solo con lo que tienes aquí y con lo que tienes acá. Y si no hay nada acá, y no hay fundamento acá en el corazón, tienes que llenarlo con alguna cosa y es cuando vienen estas experiencias. Mira, Tato, lo que tú acabas de decir. Por eso la palabra dice que el hombre no es bueno que ande solo, porque hay un propósito en Dios. En ese espacio te voy a contar porque cuando yo estoy en el consumo y en todo este rollo, todo este cuento, estoy terminando una relación muy dura, muy tóxica, muy fuerte, fue muy fuerte. Realmente yo pude hablar luego con ella, pedirle perdón, sí, porque fue fuerte realmente. Pero dentro en un momento de soledad, obvio, muchos pensamientos, suicidio, todo esto, pero llega en un momento de quietud, de soledad, empiezo a reflexionar y llega en ese momento la que hoy es mi esposa. Tato, mira, eso que tú estás tocando acá mueve muchas fibras en mí porque cuando llega mi esposa, algo se enciende en mí. Algo se enciende en mí, o sea, me enamoré. Sí, me enamoré, ya va a ver, o sea, pero me enamoré en un hecho de que yo decía, tengo que cambiar, tengo que ser una persona diferente para ella. Lo que yo no sabía, Tato, era que Dios estaba usando a esa mujer como una fuente, una herramienta para empezar a pulirme a mí. Justamente para allá iba porque Juliet, para quienes no la conocen, Juliet es el nombre no solo de su esposa, de su compañera de vida, sino que también es el nombre del vehículo que utiliza Dios para darle un rumbo de 360 grados a la vida de Esteban. ¿Cuál fue ese papel protagónico para profundizar un poquito más que ya tuvo en este camino de superar no solo la drogadicción, sino también ese vacío que ya yo creo que hoy nos queda más que claro que en tu caso era esa ausencia de algo
que trasciende más allá del éxito profesional, del dinero o incluso de los alivios circunstanciales. Pasó algo muy curioso. Cuando yo la conozco a ella, y eso que duré tiempo ahí escribiéndole, diciéndole, ven, vamos a salir, y ella que no, que no. Cuando por fin logramos salir, nos cuadramos y lo primero que hizo ella fue presentarme su pastor. O sea, de locos, porque ella llevaba, o sea, ya varios tiempo, no sé, años fuera del evangelio de su iglesia. Ajá. Y lo primero que a mí me presenta el pastor, y yo tenía con el tema de los pastores realmente como que no muy distancia, un poco distancia por el dolor que traía, porque ya estaba roto por dentro. Y claro, a mí mi abuelita me llevó a la iglesia de pequeñito, pero yo me aparté. Entonces, cuando ella lo primero que hace es presentarme a mí, el pastor me cae como una patada, mano en el estómago. Y bueno, lo que pasa de ahí en adelante es que Dios usa a este varón para empezar a ganarse mi confianza, la amistad. Empezamos a hacer una relación con él. Y fue bonito porque ahí empezamos como a retomar, mi esposa retoma la iglesia, yo digo como que me da la oportunidad de eso, pero Tato, esto te lo estoy contando por encima, porque sí fue realmente un reto volver nuevamente como a la fe, a creer en alguien poderoso, nuestro creador. Creer en eso para mí fue un reto porque yo venía desde la universidad, por mis consumos, por mis rumbas, por todo esto, muy apático a la religión, a la creencia, a creer en Dios, ¿sí? Entonces, hasta me proclamaba en muchos casos ateo. Gracias a Dios. El gran argumento que usa y es como ese afán de poderlo sustentar a través de la filosofía, a través de la ciencia, para poder tener discurso para argumentar lo apartado. Es un poco la soberbia del ser humano, ¿no? A negar su propia existencia, quizás su propio origen. Cuando Dios usa a mi esposa para atraerme a los pies de Cristo, pasa algo muy fuerte en mi vida, porque primero empiezo a dejar todas estas cosas que son dañinas, los vicios, la tomata, todo esto, pero ella estaba hasta ahora empezando en eso. Ay. O sea, algo así como 2 por 1. Yo estaba tratando de dejarlos y ella estaba empezando, ella estaba arrancando, porque ella es más joven que yo. Sí. Entonces, en ese momento es como cuando tú pones dos piedras preciosas a pulirse entre sí, ¿sí? La punta de diamante puliendo el hierro. Y pones esos dos y hay fricción. Nosotros desde el primer momento, o sea, desde que nos cuadramos, empezamos a tener peleas de novios, de entrada. O sea, nosotros fue súper complicado. Habían celos, había desconfianza, había diferencias sociales. Era un montón de problemas las que teníamos. Pero hoy entiendo, Tato, que ese era ese diamante que estaba puliendo ese hierro. O sea, hoy entiendo que Dios me la mandó, me la puso, es alguien que no era otra. No era otra. Era ella, era ese momento en esa circunstancia. Sí, Tato. Qué bendición. Creo que muchas personas que estén viendo este video reconocerán a Cerebros como la empresa de marketing o los que hacen videos. Esteban ya es bastante reconocido, no solo en la capital del departamento, sino fuera de él. Tienen clientes ya en el exterior, incluso manejan cuentas de los Estados Unidos y demás. Y muchos lo referencian como los creadores de contenido o el marketing digital. Pero solo tú y Juliet identifican o creo que ven a Cerebros con los ojos de la promesa que Dios les entregó a través de esa empresa. ¿De dónde nace la idea de montar una agencia de marketing digital años atrás? No ahora, porque ahora es muy común, años atrás, y sobre todo en un departamento como Casanare, y cómo sacan avante ese sueño a pesar pues de los múltiples retos que creo que han tenido. Te cuento un poco y los que están viendo esta entrevista, porque es que llegó pandemia, a muchos se les acabó el negocio en pandemia. Yo fui uno de esos ecológicos, o sea, digamos que fue como esa cerecita, la gota que derramó el vaso, ¿sí? Porque pues
ya venían estas conductas, ya venía esta situación. Aparte de eso, que le sumamos pues todo lo que ya te conté, Ok. pues llega ese momento Tato, de que no sabes para dónde ir. Estás haciendo tantas cosas y no sabes para dónde ir. En ese momento resuena el nombre, Cerebros, Cerebros, Cerebros. Ya estaba con mi esposa y le dije, amor, tengo esta idea. Vamos para adelante. Y me dijo, pues hagámosle. Todo estaba en contra. Hagámosle. Empezamos con Cerebros. Es más, el logo de Cerebros, yo lo hice, eso fue una cosa que hoy en día mis diseñadores se ríen porque dicen, ¿cómo hiciste eso? Pero así empieza ese sueño de la agencia publicitaria. Empezamos esta idea, todo iba en contra, todo. La cultura es una zona que culturalmente la parte digital, es más, todavía cuesta mucho. Correcto. Pero pues estamos hablando de hace 9 años, o sea, todavía era más fuerte. Estábamos hablando de que literalmente el marketing era algo nuevo, era algo extraño, era pues, con qué se come, ¿sí? Bueno, la palabra menciona que la fe sin acción es muerta. Es muerta, total. Y hubo una oración que el Señor respondió como para la confirmación de que sí es esto y esto está bajo mi poder. Y sí. Es en el momento en que estaban ustedes en la búsqueda del local. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Bueno, para llegar allá, Tato, tengo que contar que cuando emprendimos con Cerebros, en ese entonces trabajábamos en la misma casa. Okay. O sea, donde vivíamos, ahí mismo eran las oficinas. Que sí arrancan muchos emprendimientos, sí, claro, vale la pena mencionarlo. O sea, hay que entender eso. Muchos también empiezan de esta manera. Nosotros empezamos así y empezamos a trabajar con personas. Okay. Se fueron dando las cosas, pero llegó un momento, Tato, después de muchos altibajos, llegó un momento especial en nuestras vidas. Y fue la noticia de enterarnos de que íbamos a ser papá. Okay. Mi esposa estaba embarazada. Ese momento fue algo realmente muy especial para nuestras vidas. Tanto así que nosotros hablamos con mi esposa y dijimos, bueno, ya la empresa no la podemos seguir manteniendo acá dentro de nuestra bebé casa. Creció. El bebé ya no puede estar en este mismo entorno, tenemos que salir. Ahí es donde te digo que le oramos al Señor, empezamos a pedirle a Él, Señor, ¿tú qué quieres hacer? Y resulta que salimos en el carro a buscar un local. Ya nos íbamos para la casa, ya íbamos, hoy no fue. Y vimos un lugar con puertas de vidrio, no había letrero, no había nada. Estaba vacío. Mi esposa se baja y pregunta y dice, oye, ¿sabes quién es el dueño? Fue a un lado, fue al otro, consiguió el número, llamó, el dueño dijo, ya en 10 minutos te lo enseño. Nos lo enseñó, inmediatamente dijo, no, pues el local es para ustedes. Pero Tato, en ese momento no teníamos con qué. Dios. Se sacan el local, sí. El Señor les dice esto es para ustedes, pero no teníamos para chan con chan. De dinero en la caja. Nada. Fue como que nos fuimos a orar, recuerdo ese día nos fuimos a orar y le dijimos, Señor, si ese local es para nosotros, danos el presupuesto para poder pagarlo. Y danos en el tiempo y todo. Y se dieron las cosas, Tato. De manera natural. Apareció el dinero, fuimos, pagamos, se dieron las cosas y hasta el son de hoy, ahí estamos, después ya vamos ya casi 2 años y medio en ese lugar, casi ya 3 años en ese lugar. Ha sido una gran bendición porque ahí Cerebros ya es otra historia. Y salud por esa bendición. Aprovechemos y disfrutamos de estas delicias que pueden encontrar ustedes en Café Recio. Es tan delicioso que no había comenzado la entrevista y yo ya me había mandado medio... Habíamos terminado. medio granizado de café, es mi favorito. Invitarlos a que visiten este lugar tan espectacular porque es cuna de grandes historias como la que ustedes están conociendo hoy. Sí. ¿Cómo es
que tu esposa sea también tu socia? ¿Cómo han sabido lidiar con ese que a muchos, yo sé, de los que están viendo esta entrevista, se les ha convertido como en su talón de Aquiles? Claro. Porque en la casa es una cosa, pero en la empresa ya es otra. ¿Cómo han sabido ustedes moverse dentro de esas arenas y poder sacar avante ese liderazgo al interior de la empresa? Tato, mira, eso ha sido una transición. Okay. Al principio, no te voy a mentir, pero al principio era mucho caos. No nos entendíamos, peleábamos, nos divorciábamos, nos volvíamos. Nos despedíamos, pero luego nos acordábamos que éramos para y que nos veíamos en la casa. Total, nos sí, tocaba volver a contratarnos. No, y entonces ya no voy a trabajar más contigo, pues no trabajes más conmigo. Y cuando llegábamos a la casa y nos teníamos que ver, pues, ¿qué hacemos? Nos arreglamos y sigamos. Usted, el jefe, se va de la oficina y ya, pero si se lo tiene que encontrar en la casa. No es igual, no es igual. Pero eso, ¿sabes, Tato? Y sé que esto, muchos van a conectar con esto, y es que eso nos pule. Okay. Eso nos hace lo que hoy en día somos como empresarios, como esposos, porque el temperamento, el dominio de nuestras emociones se fue formando ahí. Tras de cada discusión, cada pelea, cada inconformidad, ahí se fue formando el empresario, la empresaria que es ella hoy en día. Todo matrimonio emprendedor debe encontrar el equilibrio, Tato, debe encontrar el equilibrio entre el matrimonio y la empresa. Y para lograr, realmente no es que sea difícil. Primero es empezar a recibir sabiduría de la palabra de Dios. Eso es clave. Segundo, los acuerdos. Y tercero, también hacer un buen ejercicio del sistema, de la operación interna de la empresa, en donde no se crucen los roles, donde el uno manda y el otro también, y entonces todos mandamos acá. Eso se vuelve un caos, Tato. Yo conozco amigos, grandes amigos, que en el trabajo les ha tocado trabajar en sedes distintas, porque no pueden en el mismo escenario. Tanto así que hoy en día, por ejemplo, yo soy el gerente comercial de la empresa, y ella es la directora de recursos humanos. Hacen parte de la empresa, pero son muy diferentes. Digamos que son las áreas o los espacios donde cada uno puede construir su liderazgo a libertad, y ese respeto también por la autonomía y la autoridad que tiene cada uno dentro de su rol que juega en la empresa. Total. Esa es una de las cosas que hay que aprender a trabajar cuando se trabaja matrimonio y emprendimiento y empresa. Diferenciar los dos casos y no mezclarlos. Okay. Juntos, pero no revueltos, porque ahí es en donde empieza el caos y el desorden. Sí. Cuando llegan a la casa y hubo unas cargas en el trabajo, las cargas se quedan allá y lo resolvemos mañana en el contexto profesional. Total. Aquí somos esposo y esposa. Total. Y cada uno también se quita la investidura de colaborador de la empresa, de jefe, de lo que sea, y aquí nos ponemos el traje de esposo y tu esposa, y venga cuáles son los roles que nos corresponden. Total. Aquí dentro de puertas de la casa para adentro. Total. El no perder el objetivo de la familia, el no perder el objetivo del propósito de Dios en nuestra vida, nos ha dado libertad y nos ha dado formación en lo empresarial. Porque cuando tú empiezas a organizar las cosas, entonces en el orden hay honra, y Dios bendice el orden. El orden debe ser fundamental. Nosotros empezamos a organizar el hogar. El hogar importante, primero acá, con Dios en el centro. Muy importante. Y luego la empresa. Esteban, el premio Nobel estadounidense John Steinbeck decía que de qué sirve el calor del verano sin el frío del invierno que le añada su dulzura. Hoy hemos estado hablando de caídas, de aprendizajes. Sí. Ese que acabas de mencionar es uno de ellos. Con todo ese arsenal de experiencias, de aprendizajes, de caídas, pero también de victorias, ¿qué viene para Cerebros, en este 2026? Bueno, Tato, no, esto ha sido una recarga de bendiciones, ¿sabes? Porque después de tú tener tantos fracasos, después de tú tener tantas caídas, luchas muy difíciles, que de verdad ha sido una bendición tener a mi esposa a mi lado, trabajando de la mano con ella, esa bebé que es un motor, eso es gasolina de alto octanaje. De alto octanaje. Hoy, la empresa Cerebros es una empresa que, gracias a Dios, Tato, te cuento un poquito,
logramos entregar la gerencia de operaciones creativa, en donde logramos ya empezar a delegar, ¿sí?, a otros funciones que antes me tocaba a mí, le tocaba a mi esposa, y que obviamente cargaban también. Y ese delegar ha sido de gran bendición, porque a Cerebros han llegado personas muy maravillosas. Hoy en día, Cerebros es Cerebros por su calidad humana, por sus personas, por la gente que trabaja en Cerebros. O sea, Cerebros no sería Cerebros no son los equipos, Cerebros no es el local, Cerebros no es los programas o la estrategia de marketing que usamos. Cerebros es su gente. Eso es lo más importante. Y yo amo a mi gente, amo a las personas que trabajan ahí. Yo se los digo, los consiento, los quiero, y es de verdad. Sí, sí, hay una relación con ellos. Con cada uno de ellos hay una relación, Tato. Ese es el momento y el apalancamiento en donde Cerebros en este momento está en miras de crecimiento, de avance, de progreso como tal. Es ahora. Y te cuento, pues, dentro de todas esas cosas, el año pasado llegaron dos personas muy especiales a la empresa, Daniela y Francisco. Daniela es administradora, Francisco es economista. Los dos son pareja, son un matrimonio. Ok. Y Dios nos los puso, llegaron a la empresa, empezaron a organizarla administrativamente, operativamente, todo. Y obvio, o sea, yo me di también, y eso es para muchos empresarios. A veces nuestro ego no nos limita y no permitimos que otros nos asesoren, nos guíen, que saben más que nosotros. Mira, creemos que ya la tenemos toda ganada, que ya somos los máximos. No, hay que permitirle a otros que nos asesoren, que nos ayuden. La ayuda es importante, hay que aprender a recibir. Ahí es como cuando tú lo estás haciendo, pero otro lo puede hacer mejor. Y soltamos esa gestión. Empezamos ya, desde ya, a ver resultados. Hoy, Tato, Cerebros está en mira de escalar, de romper el techo para poder avanzar hacia el área educativa. Acuérdate que te hablaba yo de los cursos. De los cursos, sí, viene una proyección de cursos, que es un tema bien importante sobre el cual, pues, quieren impactar a muchos emprendedores, no solo en Yopal, sino también en Casanare, y eso es parte del abrebocas de lo que ustedes van a conocer, obviamente siguiendo las redes sociales de Cerebros, que se las vamos a dejar aquí ancladas. Esteban, luego de 9 años de aciertos, de aprendizajes, de reconfiguración de la ruta, ¿cuáles serían esos 3 principios que para ti son fundamentales, son inquebrantables y que han significado en tu vida algo valioso para enrutar la empresa hacia donde está y obviamente a nivel personal también? Bueno, Tato, yo creo que una de las primeras cosas que todo empresario, emprendedor debe tener, todo emprendimiento debe tener, es la integridad. La única forma de tener integridad es cuando Dios y su palabra está ahí en medio. Mira, llámale como le quieras llamar, formas de todo tipo, porque hoy en día hay mucho de eso, ¿sí? De personas que dicen ser íntegras y no lo son. ¿Por qué te hablo de integridad? Porque una persona con integridad direcciona su emprendimiento con integridad, sirve con integridad, su producto es íntegro. Y eso, Tato, marca la diferencia. Su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo, las personas son íntegras. Todo va basado en esa integridad. Emprendimiento que sea íntegro es emprendimiento exitoso. Entonces, el primer punto, integridad. La integridad, Tato. Listo. Eso sería lo primero. Segundo punto, Tato, el trabajo en equipo. Ok. El trabajo en equipo. Mire, el éxito de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa está en las personas. La gente. Cuando tú aprendes a conectar y a relacionarte con las personas, hay éxito, hay prosperidad, porque la bendición no es solamente para ti, la bendición es para compartirla. La palabra de Dios dice en muchos versículos, dice de los unos a los otros.
ámense de los unos a los otros, exhórtense de los unos a los otros, oren los unos por los otros, porque es muy importante la gente. La gente, cuando tú conectas con las personas y en tu empresa conectas con ellas, el emprendimiento tiene vida propia. Y eso funciona en pro del crecimiento. Lo que tiene vida crece. Y si un emprendimiento tiene vida, eso crece. Pero para tener vida necesita tener relaciones, estar conectado. Y los sistemas internos de una empresa los trabajan las personas. Ahorita con la inteligencia artificial y hay muchas cosas, pero aún así, Tato, las personas siguen siendo parte fundamental del emprendimiento, de la empresa. El alma de la empresa. Total. Y el trato hacia ellas y el trato de ellas hacia ti, la relación que tienen, cómo tú te ocupas de su estabilidad emocional, financiera, espiritual. Ahí, cuando tú das oportunidad a ellos y ellos crecen, tú creces. Eso es importante, Tato. Así que los empresarios, si les puedo decir algo, es que trabajen con su equipo, porque de esa manera la fuerza, esa fuerza que pueden generar va a ser de gran ayuda para la prosperidad de su emprendimiento. Tercer punto, Esteban, ya para terminar. Para terminar. Bueno, el tercer punto, yo creo que la cereza del pastel es darle la gloria y darle la honra siempre a Dios. Creo que ese ha sido nuestro fortín, ha sido nuestro pilar, en que no es por nosotros, es porque Dios lo ha querido así. Cuando tú entiendes eso y tú le das la gloria y la honra a Dios de todo lo que tú tienes, de todo lo que tú has hecho, entonces entiendes de que no es tuyo, que tú eres un administrador y que Dios es el dueño de eso y que te está dando a ti el privilegio de administrarlo. Administralo bien. Administralo bien, pero dándole siempre la gloria y la honra a nuestro Creador, a Dios. Eso todos los días. Mira, Tato, independientemente de la fe de las personas o los que estén viendo este video, pero con mi esposa nos levantamos a las 5 de la mañana y estamos haciendo un devocional, aprendiendo de la palabra de Dios, orando y buscando del Señor. Y nos conectamos con personas y nos llenamos del amor de Dios y a trabajar se dijo. Porque empieza siempre todo dándole las gracias y la gloria a Dios. O sea, ahí es en donde verdaderamente yo diría, las dos anteriores son importantes. Pero la última es el sello de garantía. Es la fundamental. Porque Él te va a guiar, te va a dar la forma, Él te va a dar el camino, Él te va a decir por dónde. Tú puedes equivocarte 1000 veces. Yo me he equivocado 1000 veces y un poquito más. Pero realmente en donde está el poder de la sabiduría, la fuerza, está en Él. Él te va a guiar, Él te va a decir por qué camino ir y cómo hacerlo. Ese sería el último tip o el último punto que le daría a los emprendedores hoy en día después de haber tenido tantos procesos. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por mostrarnos y conocer un poquito más de tu historia. Sé que detrás de tu historia hay muchas personas que sabrán adoptar lo bueno, dice por ahí una frase que inteligente aquel que aprende de sus errores, pero sabio aquel que aprende de los errores de los demás. Y creo que este espacio nos permite capitalizar esos errores de las demás personas para evitar los efectos devastadores que traen la vida de un ser humano, a veces equivocar su camino. Este espacio es justamente para eso. Esperamos que ustedes le saquen el mayor provecho y pues nada, bendecir tu camino, bendecir ese proyecto que es Cerebros. Sabemos que vienen cosas bastante grandes y pues nada, para nosotros es un tremendo honor y privilegio que personas como tú estén ocupando esa silla y que personas como ustedes estén del otro lado de la pantalla, y pues esperamos que no sea la última vez que nos acompañes por aquí. Siempre bienvenido. No, a ti también. Muchas gracias a todos los que están viendo este video, que llegaron hasta acá. Muchísimas gracias por quedarse acá, escuchar. Vienen también cosas maravillosas, Tato, y agradecerte a ti por la entrevista. Tato, yo sé que tú ahorita nombraste algo y es que esto es cuna
de muchas entrevistas que van a venir. Muchos empresarios sé que van a estar aquí sentados Amén. siendo entrevistados por ti. Amén, amén. Vienen cosas muy bonitas, muy grandes, proyectos que yo sé que Dios está organizando. Quedo agradecido contigo, Tato, y de antemano te digo que queda pendiente una segunda entrevista porque me gustaría dar a conocer, ¿sabes, Tato? El empresario, pero también me gustaría dar a conocer el pastor. Así, porque esa es una chiva. Mira que la manera tan crack que tenemos de cerrar esta entrevista, que lo dejamos como terminan las temporadas de Netflix, con una apertura. Y es que además de todo lo que ha contado, todos los emprendimientos, la historia, hombre, pues este hombre tiene que distribuir sus 24 horas del día para ser esposo, para ser papá, para ser líder, para ser empresario, pero también para ser pastor. Y será otra segunda edición en la cual desarrollaremos cosas mucho más profundas que tienen que ver con lo que muchos no ven, que es el mundo espiritual, y que pues gracias de antemano porque sea este el escenario para contar. Así es, Tato, no, yo sé que vamos a poder tener ese espacio allí. Quiero que toquemos también muchos temas que desde la parte espiritual se viven y que muchas veces bloquean esos emprendedores, no los dejan surgir, no los dejan prosperar. Así que sí que me gustaría hablar sobre eso, sobre el pastor siendo empresario. Sería una gran bendición y una honra que poder entregarles también un poco de esas experiencias que hemos adquirido en este tiempo, parte del testimonio desde muy chico hasta hoy en día, porque Dios me tiene en ese puesto, porque lo que tú dices de ser empresario, pastor, esposo y un montón de cosas más, pues cómo se logra todo eso. Me gustaría que desde ya te lo digo, Tato, estemos en otro espacio hablando de esto. Y a todos de verdad, muchísimas gracias, muy agradecido con todos ustedes, Dios los bendiga. A todos ustedes, gracias. Recuerden compartir este contenido con las personas que crean que necesiten conocer, aparte de lo que hemos compartido con ustedes. No olviden darle like, compartir, dejarnos su comentario. ¿A quién les gustaría que tuviéramos aquí del otro lado de la silla? Y nada, yo soy Tato Cuervo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.